Muy bien, chicos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, bienvenidos, Buenas bienvenidos. tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos aquí iniciando entonces ya la clase del día de hoy. Hoy nos toca el curso de física y vamos a estar viendo lo que va a ser el último tema para su próximo examen mensual. El tema es de dinámica circunferencial, ¿no? Continuando con lo que hicimos la semana pasada, que fue dinámica lineal. Ahora esta es como que la segunda parte, ¿no? Dinámica circunferencial o circular también se le llama, ¿ya? Vamos a estar tomando asistencia entonces, a ver, tenemos aquí a, está muy bien, Adriana, muy bien, también está José, también Charol, muy bien. Y Fiorella, muy bien. Muy bien, pues vamos a estar iniciando entonces la clase. ¿Ya? Vamos a hacerlo con primeramente la teoría, ¿ya? Entonces vamos a estar iniciando. A ver. Dinámica circunferencial, entonces. Bueno, vamos a recordar, para tratar este tema de dinámica circunferencial, en realidad no está bastante diferente a lo que vimos la semana pasada. Entonces vamos a recordar un concepto importante de lo que fue la semana pasada, que fue este de aquí, la segunda ley de Newton, ¿no? La semana pasada hablamos de las leyes de Newton, especialmente la primera y la segunda, y recordando la segunda ley de Newton, lo que vimos fue que esta segunda ley de Newton, también llamada ley de la fuerza, lo que hacía era describir la relación que existe entre la fuerza, la masa y la aceleración que experimenta cualquier objeto, ¿no? Cuando un objeto es empujado o es afectado por distintas fuerzas, estas fuerzas producen una resultante que genera una aceleración, ¿no? Entonces la segunda ley de Newton me decía, toda fuerza resultante no nula que actúe sobre un cuerpo produce una aceleración que será de la misma dirección y sentido que aquella. Su valor será directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a la masa, ¿no? Entonces, se resumía todo esto en esta formulita de aquí, ¿no? Aceleración es igual a fuerza resultante entre masa, ¿no? Así se resumía la fórmula, y lo que yo podía hacer era, lo que podíamos hacer era pasar esta masa a multiplicar, ¿no? Lo que está dividiendo pasa a multiplicar y tendríamos que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? O suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Ya, este mismo principio, ¿no? Que les dije incluso que podría resumir así, este mismo principio se va a aplicar en lo que es la fuerza o la dinámica circular, ¿no? ¿Por qué? Lo único que vamos a hacer nosotros es una variación, entonces, de esa misma propiedad. Fíjense cómo está puesta, ¿no? F es igual a M por A. Y ahora pasamos a la siguiente y vemos ahí cómo esto se aplica, a una dinámica circular. Ahí está, a una dinámica circular, a un movimiento circular o circunferencial. ¿Cómo se aplica entonces aquí? Lo que vamos a hacer es estudiar el movimiento, pero ya desde una óptica circular. Tenemos que recordar algunos conceptos de esto entonces, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, el concepto de aceleración centrípeta. Eso lo habíamos visto en movimiento circular. Cuando vimos MSU, movimiento circular, ¿se acuerdan la aceleración centrípeta? ¿Cómo la podía expresar? Había dos formas de expresarla, ¿no? La aceleración centrípeta era la aceleración que se producía con respecto al centro. Cuando un objeto está moviéndose de forma circular, ¿no? Con respecto al centro, existe una aceleración. Esa aceleración se le llama centrípeta. Entonces, esa aceleración centrípeta, ¿cómo se expresaba? Habían dos formas de expresarla. Una forma era así, aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado por radio, ¿no? O la otra forma era velocidad lineal al cuadrado entre el radio, ¿no? Entre el radio. De esas dos formas yo la podía expresar, la aceleración centrípeta, ¿no? Primera y segunda. Entonces lo único que hacemos nosotros es
En la fórmula que teníamos, ¿se acuerdan? Fuerza es igual a masa por aceleración, la que vimos en la diapositiva anterior. Fuerza es igual a masa por aceleración. Ya, aquí vamos a aplicar el concepto de aceleración centrípeta. O sea, cambiamos, ¿no? En vez de poner aceleración nada más, ponemos aceleración centrípeta. Eso me dará lugar o me originará, ¿qué cosa? Una fuerza centrípeta. Si hay aceleración centrípeta, hay fuerza centrípeta porque se cumple la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces lo que hacemos es cambiar esos dos términos nada más. En vez de poner fuerza, ponemos fuerza centrípeta. Y en vez de poner aceleración, ponemos aceleración centrípeta. Nada más, esos van a ser los únicos cambios, ¿no? Ahí está, por eso me dicen aquí, todo cuerpo que desarrolle un MSU experimenta una fuerza constante y que en todo instante apunta hacia el centro. Esta fuerza se le llama fuerza centrípeta, ¿no? Efectivamente, esto es como que lo que mantiene, ¿no? Lo que mantiene al cuerpo girando sobre un eje, ¿no? Porque si no, se iría, pues, ¿no? Se iría volando, se iría por aquí, pues, ¿no? En dirección recta. ¿Pero por qué no se va a dirección recta? Porque hay algo que lo atrae hacia el centro y eso es la fuerza centrípeta, ¿no? Esta fuerza de aquí que vemos aquí, ¿no? Ahí está, esa fuerza que jala al objeto hacia el centro, ¿ya? Esta fuerza centrípeta también provoca una aceleración, claro, están relacionadas, ¿no? La aceleración produce una fuerza, la fuerza produce una aceleración. Esta se llama aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, esos dos elementos son los que vamos a trabajar. Lo único que hacemos es estos cambios, ¿no? En vez de fuerza, fuerza centrípeta. En vez de aceleración, aceleración centrípeta. Y como la aceleración centrípeta tiene dos formas de expresarse, como ya dijimos, esta de aquí o esta de aquí, voy a tener otras dos fórmulas, ¿no? Puede ser esta, donde aplico ahí la segunda, ¿no? En vez de aceleración centrípeta pongo velocidad cuadrada entre R, o puede ser la otra, donde en vez de aceleración centrípeta pongo velocidad angular al cuadrado por R, ¿no? Entonces tengo tres formulitas más adicionales a la anterior, ¿no? La anterior que era fuerza es igual a masa por aceleración. O sea, serían en total 4 formulitas las que vamos a trabajar, ¿no? Con esta y con estas tres, ¿no? Con estas tres de aquí. Nada más, ¿sí? Muy bien, ¿cuáles son las unidades? A ver, las unidades de la fuerza centrípeta son los newton, siempre. De la fuerza, la unidad es el newton. De la aceleración centrípeta también metro por segundo cuadrado. Siempre de la aceleración es esa, metro por segundo cuadrado. La velocidad tangencial, esto hay que recordar del MSU, del movimiento circular uniforme. Ya, esto lo vimos ahí. Esta velocidad, metro por segundo. La velocidad angular, esta es con respecto al ángulo que forma, es radianes por segundo, no se olviden. Y el radio de giro, metros. ¿Ya? Si alguna de estas unidades está distinta, o sea, si está en otro tipo de unidades, lo que tenemos que hacer es convertir. Convertir siempre a estas unidades de aquí, a estas unidades que me indican aquí. ¿Ya? No se olviden de eso. Muy bien, nada más, eso es la parte teórica. Ahora sí vamos a pasar a la práctica. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar algunos casos frecuentes donde se utiliza esta fuerza, la fuerza centrípeta, en un movimiento circular. ¿Ya? Vamos a ver el 1, entonces, pero vamos a pasar para ello a nuestra pizarra virtual, así que en un minuto. Vamos a pasar a nuestra pizarra virtual. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, ahí estamos, ¿no? Ya, ahí está, muy bien. Entonces aquí tenemos las diapositivas, vamos a la parte de los ejercicios. Ahí está. Ejercicios, el 1 primero. A ver, dice el ejercicio 1. Una esfera de 4 kilogramos, unida a una cuerda, gira describiendo una circunferencia. Si en el instante mostrado la tensión es 70 newton, me dice. Calcula el módulo de la fuerza centrípeta en dicho instante. Entonces, fíjese lo que me están pidiendo, ¿no? Los datos que me dan es la masa. Aquí tengo la masa M. La tensión también tengo, tensión T, 70. La tensión sabemos que se presenta aquí en la cuerda, ¿no? Es una fuerza que jala hacia arriba a la bolita, ¿no? A la esfera. Jala hacia arriba. ¿Ya? Pero a su vez la masa produce un peso. El peso lo jala hacia abajo. Entonces vamos poniendo ahí las fuerzas que actúan. Por un lado la tensión, por otro lado el peso.
Y me están pidiendo a mí, calcula el módulo de la fuerza centrípeta en dicho instante. Solamente me están pidiendo en este momento, no me están diciendo a lo largo del recorrido, ¿no? Solamente en este punto. Muy bien, entonces también tengo que recordar que la fuerza centrípeta la puedo interpretar como la fuerza resultante, ¿no? Porque si recordamos la fórmula me dice, ¿no? Fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. Eso me dice la fórmula, ¿no? Aquí yo estoy aplicando la segunda ley de Newton, pero la segunda ley de Newton se aplica también a las fuerzas resultantes, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando yo tenía una fuerza resultante, ahí le podía aplicar esto de aquí, de que masa es igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces esta va a ser la resultante, en otras palabras. Ahora, ¿cuánto será la resultante de estas dos fuerzas? Entonces tenemos que poner que esta es igual a la resultante. Entonces tengo que hallar la resultante y con eso hallo la fuerza centrípeta, ¿no? La resultante de estas dos fuerzas. Ya, vamos a pasar entonces a la pizarra, vamos a plantearlo ahí mejor. Está, el tema no es hidrostática, el tema es dinámica circular o circunferencial, ¿no? Circular también puede ser. Vamos a poner ejercicio número 1. ¿Está? Ya, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Teníamos la fórmula de la fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta, ¿no? Masa por aceleración centrípeta. Ya. Entonces, fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. Dijimos que esto venía de una ley anterior, la ley de Newton anterior, que era la ley de la segunda ley de Newton, donde era fuerza resultante es igual a masa por aceleración, nada más, ¿no? Ya está. Entonces, haciendo un equivalente nos damos cuenta de que estas tienen que ser lo mismo, pues, ¿no? Claro. Esta tiene que ser equivalente a esta. Ya está. Entonces, concluimos que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza resultante. Ya está. Entonces, si son iguales, tengo que hallar yo la fuerza resultante para hallar la centrípeta. Ahora, ¿cómo hallo la fuerza resultante? La fuerza resultante será la suma de todas las fuerzas que tenga yo en el objeto. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en mi objeto? Ya habíamos hecho la observación. Tengo tensión, ¿no? Por aquí arriba tengo tensión. Y por aquí abajo tengo peso. ¿Cuánto es mi tensión? Me dice 70, ¿no? ¿Y mi peso? No me lo dan, me dan la masa. Para el peso tengo que aplicar la fórmula, bueno, mg, ¿no? Masa por gravedad. Entonces, aplicando eso tendríamos fuerza resultante será la suma entre la tensión que va hacia arriba, la tensión, y el peso que va hacia abajo, ¿no? El peso va hacia abajo. Ya sabemos que cuando tenemos uno con signo positivo, o mejor dicho, cuando tenemos una fuerza que va hacia arriba, va con signo positivo, ¿no? La que va hacia arriba, signo positivo. Y la que va hacia abajo, por otro lado. Y la que va hacia abajo será con signo negativo. Entonces será más tensión menos peso. Tensión es 70 y peso es 70, perdón, peso es masa por gravedad, mg. Entonces vamos a ver qué sale. Aquí será 70. Todo lo del sobre el hecho, ¿no? Más 70 newton
70 nada más, ¿no? Menos mg. ¿Y cuánto es mg? Masa por gravedad. Será 4 por 10, ¿no? 4 por 10 es 40. Entonces acá será 4 por 10, 40. Y finalmente el resto, pues 70 menos 40, eso será 70 menos 40, 30 newton. ¿No? Ahí está. Esa será entonces, ¿qué cosa? Mi respuesta. ¿Sí? Bien, ese es el primer ejercicio entonces. Aquí solo hemos tenido que recordar la segunda ley de Newton, ¿no? Claro, 30 newton vendría a ser aquí mi respuesta, porque es la resultante de ambas fuerzas que estamos observando, ¿no? Ya, muy bien, vamos a hacer la siguiente. Está 30 newton. 2. Una esfera de 4 kilogramos unida a una cuerda se mueve describiendo una circunferencia. Si en el instante mostrado la tensión es 80, determina el módulo de la aceleración centrípeta. Y aquí tenemos algo similar a lo anterior, ¿no? Tenemos, ¿qué cosa? Una tensión, una fuerza de tensión que jala hacia arriba, pero el peso también que lo jala hacia abajo. Entonces tenemos una tensión positiva, tensión, y un peso negativo, peso, ¿no? Tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el anterior, solo cambiar los datos, ¿no? Aquí la tensión es 80. Pero ya sabemos básicamente el procedimiento, el peso es mg. Restamos, ¿no? Así es. Ah, pero aquí me están pidiendo otra cosa, fíjense. No me están pidiendo la fuerza, sino la aceleración centrípeta. O sea, primero tengo que hallar la fuerza, ¿no? De la fuerza centrípeta, que es igual a la resultante. Ya, una vez que yo hallo la fuerza centrípeta, no sé cuánto es, pero la voy a hallar. Cuando ya la tenga, ahora aplico la fórmula para hallar la aceleración, ¿no? Aplico la fórmula, esta de acá, m por a. Y de aquí sacamos la aceleración centrípeta. Eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Ya, vamos a ver. A ver, por ahí alguien ya le salió. José, ¿no? Ya, muy bien, José. Vamos a ver si está correcta tu solución, ¿no? Entonces, hacemos lo primero, igual que el otro ejercicio. Calculamos primero la fuerza 2. La fuerza centrípeta. Vamos a ver. La primera parte es similar. Está. Aquí era 2. A ver, vamos a copiarlo. Sale chueco. Ahí mejor. Ya, entonces, a ver. Están pidiendo que halle primero la fuerza centrípeta. Dijimos que aquí era tensión menos peso. Aquí la tensión es 80 y el peso es masa por gravedad. Entonces vamos a colocar esos datos. 80, aquí ya no sería 70, sería 80 menos mg, ¿no? 80 menos mg. Ya. Entonces, si ya tengo que ese es 80 menos mg, ahora lo que queda es reemplazar, pues, ¿no? El valor de mg, masa por gravedad. Masa aquí vale 4 también. Y gravedad vale 10. Sería 80 menos 40, 40. ¿No? 40 newton. Pero ahí no acaba la cosa. Ahora lo que tengo que hacer es calcular la aceleración, ¿no? La aceleración centrípeta es lo que me está pidiendo. Entonces vamos a calcular la aceleración centrípeta. Aquí sería
Hacemos una división. Vamos abajo. Aquí colocamos la formulita. De nuevo, ¿no? Fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. Entonces acá sería, en vez de la fuerza centrípeta, coloco el valor que me dio, 80, ¿no? Perdón, 40. 40 newton. La masa será de 4. Y por lo tanto la aceleración centrípeta será 40 entre 4, perdón. Y eso será 40 entre 4. Eso será 10, ¿no? Entonces aquí la aceleración centrípeta será, vamos a sacar 40 entre 4, 10. Como es aceleración, 10 metros, será 10 metros, metros sobre segundo, ¿no? Sobre segundo elevado al cuadrado. Así es, así es. Sí, estaba bien. Está bien lo que había calculado por ahí José, ¿no? Muy bien, José, vas a tener tu punto. ¿Ya? Ya está. Ya está. Eso era lo que me pedían, la aceleración centrípeta. Muy bien, ese será el ejercicio 2 entonces. Vamos acá, por lo tanto, la aceleración centrípeta será de 10 metros por segundo cuadrado, ¿no? Ya está, muy bien. Pasamos al siguiente, pasamos al siguiente. Número 3. A ver, el número 3 me dice, un cuerpo de 8 kilogramos se encuentra girando en el plano vertical tal como se muestra. Calcula el módulo de la tensión cuando pasa por la posición más baja. Ahí vamos a ponerle su punto a José antes que me olvide. Ah, muy bien, muy bien. Ya, ahora sí. Ya, muy bien. Entonces me dice, el cuerpo está con 8 kilogramos y está girando en el plano tal como se muestra. Entonces, si tiene masa de 8 kilogramos, sabemos que también va a tener un peso, ¿no? Que hay un peso que lo jala hacia abajo. Un peso. Ya. Calcula el módulo de la tensión cuando pasa por la posición más baja. O sea, aquí hay una cuerda y esta cuerda va a tener una tensión que lo jala hacia arriba. Entonces me están pidiendo a mí calcular cuánto es esta tensión en ese punto, ¿no? Entonces yo puedo decir que ya hemos visto en los casos anteriores, ¿no? Que la fuerza resultante de las dos fuerzas que están ahí será igual a la fuerza centrípeta, ¿no? Entonces, de esta fuerza resultante, yo puedo descomponer y puedo sacar la diferencia de estas, pues, ¿no? Porque esta es positiva y esta es negativa. Entonces yo puedo decir T más T menos W es igual a la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta la podría, claro, colocar como tal, o si no, con su fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula? Masa por aceleración centrípeta. ¿Por qué aplicaría esto? Porque me están dando como dato la masa, tengo aquí la masa, 8 kilos, y no solo eso, sino también me están dando la velocidad lineal, ¿no? V, que me dicen que es 3, no, me dicen V es 3 metros por segundo.
Entonces, ya está. Me dan velocidad lineal. Y también me están dando el radio, fíjense. Entonces, eso lo puedo aplicar aquí, pues. La aceleración centrípeta sabemos que tenía su fórmula, que era velocidad al cuadrado entre radio, ¿no? Entonces, ahí puedo aplicar yo esos datos y de ahí calculamos la tensión, pues, ¿no? Claro. Tomando en cuenta los demás datos, podemos hacer eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, primero vamos a calcular la fuerza resultante, ¿no? Este de acá. O lo vamos a plantear así como está, ¿no? Fuerza resultante igual a fuerza centrípeta por ambos lados. ¿Ya? Ya. Vamos entonces a la pizarra, al otro lado, aquí. Número 3. Vamos a ver, número 3. Entonces tenemos que la fuerza resultante es igual que fuerza centrípeta. Ya está. Por un lado, la fuerza resultante, vamos a poner por acá, ¿no? Analizando fuerzas. Analizando. Ya, entonces, por un lado tenemos que la fuerza resultante será la suma de ¿quiénes? Dijimos de la tensión, o la resta más bien, ¿no? De la tensión con el peso. Será la resta de eso, ¿no? La resultante. Entonces voy a restarlo. T menos W, ¿no? T menos W. Entonces esto será T menos W por un lado. Y por otro lado, la fuerza centrípeta, su fórmula, ¿no? Masa por aceleración centrípeta. Esa es la fórmula de la fuerza centrípeta. Estoy dividiendo nada más cada uno en sus valores teóricos, ¿no? En teoría, la fuerza resultante es la resta de estas dos. Y la fuerza centrípeta vendría a ser esta su fórmula. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? La tensión es lo que me piden. Pero el W es el peso, eso sí lo puedo hallar, ¿no? W es igual que mg. ¿Cuánto es m? 8, ¿no? 8 kilogramos en la masa. Entonces acá sería mg 8 por gravedad 10. Es igual a m, aquí m vale 8 también. Pero la aceleración centrípeta ya lo voy a reemplazar por su fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan que había dos maneras de calcular la aceleración centrípeta? Eso lo vimos en movimiento circular, ¿no? Hace tiempito ya. Aceleración centrípeta era igual a... Primero era masa por... Perdón, no era masa, era omega, ¿no? Está omega. Este de acá, ¿no? Omega cuadrado por radio. Esa era una forma. Pero había otra que era mediante una división, ¿no? Velocidad al cuadrado entre radio, ¿no? Entonces, de esas dos formas yo podía expresarla. Ahora yo tengo que preguntarme cuál de esas dos es la que tengo en este ejercicio, ¿no? La primera o la segunda. Si me doy cuenta, para este ejercicio me están dando como dato la velocidad lineal, no la angular, sino la lineal, y el radio. Entonces la velocidad lineal vale 3 y el radio vale 2. Me conviene aplicar la segunda. Entonces aquí ponemos, en vez de poner AC, vamos a poner esto de acá. Velocidad al cuadrado. Aquí no, desde antes. Aquí en vez de poner AC, sería M por velocidad al cuadrado, se lo está explicado. Velocidad al cuadrado por radio, ahí está, entre radio, ¿no? Y ahora, reemplazando esto en el valor que tengo ahí, sería, masa sería 8, ¿no? Masa sería 8.
Velocidad al cuadrado, el dato me dice que la velocidad es 3, ¿no? Entonces acá sería 3. Y el radio sería, aquí tengo el radio sería 2. El radio sería 2, ya está. ¿Ya? Ya, por ahí dicen que sale 116, ya vamos a ver. Estamos yendo paso a paso, ¿no? Entonces aquí me queda T menos 8 por 10, 80, ¿no? A ver, vamos a continuar acá al costado. Sería T menos 8 por 10, 80, es igual a 8 por 3 al cuadrado, 9. Aquí puedo simplificar, ¿no? Mitad, mitad. Mitad 1, mitad 4. Sería 4 por 9. 4 por 9, 36, ¿no? Ya está. El 80 pasa a sumar, efectivamente, al 36. Y me quedaría T es igual a 80 más 36, 116. ¿Ya? Muy bien, sí, está bien ahí su respuesta que buscaron. ¿Ya? Claro, esta será la tensión, ¿no? Sí, por lo tanto, tensión es 116. Ya, muy bien, muy bien. Tiene su punto ahí. ¿Quién había dicho que salía así? José, ¿no? Ya, muy bien, José. Y salía 116. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, como ven ahí, solamente es cuestión de analizar, ¿ya? Y recuerden que lo que estamos haciendo es tomar a la resultante como la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la fuerza que el cuerpo tiene mientras va girando. Entonces, como hay ahí una resultante, esa tiene que ser equivalente a la centrípeta. Y para resolver la centrípeta usamos las fórmulas, pues, ¿no? Que ya hemos estado viendo. Ya, muy bien. ¿Preguntas, dudas? Punto de José, muy bien. Pasamos a la siguiente, entonces. Pasamos a la 4. Ya, con esto terminamos, ¿ya? A ver, dice, si la masa de la esfera en 0,5 determina el módulo de tensión en la cuerda cuando... Si la masa de la esfera es 0,5 determina el módulo de tensión en la cuerda cuando pasa por A. Si en ese punto tiene la velocidad un valor de 10 metros por segundo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, otra vez, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que la fuerza centrípeta será la resultante. La resultante. ¿Y acá qué fuerzas tengo yo que me permitan hallar la resultante? Tengo el peso de la esfera, ¿no? Tengo la tensión primero, ¿no? La tensión que está acá, la voy a poner en azul. Y aparte de la tensión, tengo el peso de la propia esfera, ¿no? Que lo voy a poner en rojo. Entonces son dos fuerzas que lo están jalando hacia abajo. Esa resultante será igual, pues, a la fuerza centrípeta. Sí, ya te puse tu punto, José, no te preocupes. ¿Ya? Entonces, vamos a plantearlo así, ¿no? Por un lado tenemos la tensión T, y por otro lado tenemos el peso, ¿no? El peso W, ¿no? Ya está. Entonces, la suma de estas dos, ya sabemos, la fuerza resultante es igual a la fuerza centrípeta, ¿no? Entonces, la suma de estas dos, T más W, será igual a la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta la puedo descomponer en la fórmula, ¿no? La fórmula es masa por aceleración centrípeta. Y ahí aplicamos los datos que tenemos, ¿no? Acá también tengo el radio y la velocidad. Entonces también me conviene aplicar, aquí en la aceleración centrípeta, me conviene aplicar este de acá, velocidad cuadrada entre radio, ¿no? Va a ser similar al anterior, en otras palabras, muy similar al anterior. La diferencia es que acá, como los dos están yendo hacia abajo, se suman, ya no se van a restar, sino se van a sumar, ¿ya? Entonces, a ver, concluimos con este ejercicio. Vamos a hacer similar, solamente vamos a cambiar los datos, ¿no?
bastante similar. Salió repetido ahí. Ya, entonces, este será ejercicio 4, la ley de naranja. Ya, número 4. Analizando fuerzas, entonces, ya, tengo que la resultante es igual a la fuerza centrípeta, ya, ¿qué más? Y ahora hago el mismo análisis, ¿no? Esto se puede, aquí ya no será restando, sino será sumando, ¿no? Acá le pongo más. Acá tampoco será restando, acá será sumando, más. Y aquí los datos iban a cambiar, ¿no? La masa aquí es 0,5. Acá será 0,5 por 10. 0,5 por 10. Y al otro lado también será la masa 0,5 por velocidad. Aquí la velocidad es 10, ¿no? Esa es la diferencia. La velocidad es 10. Entre el radio, aquí el radio es 1, ¿no? Claro, entonces aquí ya me va a salir un poco distinto por este lado, ¿no? Ya no me va a salir con estos valores. Me saldrá sencillamente, aquí más, ¿no? Aquí me saldrá tensión más